bienvenidos a El MBA en tu bolsillo. Hoy vamos a darle una vuelta a una idea, a un mito, yo diría, quizá el más grande de todos en el mundo profesional. A ver. La idea de que si trabajas duro, si haces las cosas bien, pues te irá bien. Que el éxito es una consecuencia casi automática del buen rendimiento. Ah, sí. La meritocracia. Es una idea muy reconfortante, la verdad. Pues sí, Pero las fuentes que hemos analizado para hoy, sobre todo un libro que es casi subversivo, de Jeffrey Pfeffer, nos pintan un panorama, muy distinto. Sostienen que el poder, o sea, la capacidad real de influir y conseguir cosas, no se merece. se conquista. Se conquista, exacto. Y para entender cómo se conquista, vamos a usar como guía principal ese libro de Pfeffer, Poder. ¿Por qué algunas personas lo tienen y otras no? Pero no nos vamos a quedar solo ahí. No. La idea es contrastarlo y enriquecerlo con otras perspectivas, de la psicología, del management, para entender un poco las reglas no escritas del juego. El objetivo es ese, descifrar la mecánica del poder. Pues, si te parece, empecemos por el principio. Pfeffer lanza una bomba desde la primera página, básicamente. ¿Sí? Nos pide que abandonemos lo que él llama la hipótesis del mundo justo. Que suena muy bien, pero... Suena genial. Pero esta creencia de que el universo es justo y que al final recompensa las buenas acciones nos vuelve, según él, ingenuos. Y pasivos. A mí esto me dejó pensando. Es que es una bofetada todo lo que nos han contado desde pequeños, ¿no? Pero, ¿hay pruebas de verdad de que el rendimiento no es tan clave como pensamos? Las hay. Y son bastante contundentes, la verdad. Pfeffer cita varios estudios que demuestran que la correlación entre el rendimiento en el trabajo y los resultados como ascenso, sueldo, es sorprendentemente débil. ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo, un estudio de Schurman reveló algo fascinante. Los supervisores tienden a calificar mucho mejor a los empleados en cuya contratación ellos mismos participaron. Claro. No es que sean mejores, es que el jefe inconscientemente no quiere admitir que se equivocó al ficharlos. Es un sesgo de confirmación de manual. O sea que tu evaluación puede depender más del ego de tu jefe que de tu trabajo real. Vaya panorama. Y se pone peor. Incluso en la cima, los CEOs con años de malos resultados económicos solo tienen un 50% de probabilidades de ser despedidos si tienen suficiente poder interno. Si controlan el consejo y todo eso. Pero introduce un caso que es oro puro. El de Tina Brown, la famosa editora de Vanity Fair y de New Yorker. Es un caso de estudio increíble. Sus revistas a menudo perdían dinero. Y mucho, además. O sea, un fracaso, ¿no? Si el criterio de éxito hubiera sido el beneficio económico, sí, un fracaso. Pero ella era una maestra en redefinir el juego. Siempre hablaba del aumento de la circulación, de los premios, del run-run cultural que generaban. Del prestigio. Del prestigio. Hacía que la gente hablara de la relevancia, no de la última línea de la cuenta de resultados. En resumen, controlaba la narrativa de lo que significaba tener éxito. Vale, me queda claro. Si el rendimiento no es la bala de plata, ¿qué es? Pfeffer propone una especie de... como un kit de supervivencia personal. Una serie de cualidades que, y esto es lo importante, dice que se pueden aprender. Y el punto de partida es sorprendente: la energía. Dice que la gente con poder suele tener una vitalidad casi desbordante. Sí, es verdad. Es una cualidad que atrae, que inspira confianza y que de alguna manera señala un compromiso total. Piensa en esa gente que entra en una sala y parece que la ilumina. Sí, pero con mucha energía sin dirección solo consigues correr en círculos, ¿no? Supongo que hace falta algo más. Totalmente. Por eso el segundo pilar es el autoconocimiento. No vale con correr mucho, tienes que saber hacia dónde. El ejemplo que da de Joe Beneducci es genial. El del cuaderno. Ese, un directivo que después de cada reunión importante anotaba en un cuaderno qué había ido bien, qué mal y qué podía aprender. Es un sistema para no tropezar dos veces con la misma piedra. Y junto a esa energía controlada está la confianza. Proyectarla es fundamental. Me encantó el caso que cuenta de la neurocirujana Frances Conley. Es muy bueno, sí. Con sus colegas médicos podía permitirse dudar, debatir, pero frente al paciente proyectaba una seguridad absoluta. Claro. No por arrogancia, sino para inspirar esperanza a la persona que tenía delante. Sabía adaptar su comunicación. Y esa capacidad de adaptación nos lleva a otra cualidad clave: la empatía estratégica. Y ojo que Pfeffer no habla de ser buena persona. No. Habla de entender la perspectiva del otro, sus intereses, sus motivaciones, para poder anticipar sus movimientos y avanzar en tu propia agenda.
es una herramienta, no un sentimiento. Uf, esto ya empieza a sonar un poco maquiavélico, ¿no? Empatía para manipular, casi. Es una de las partes más provocadoras de su tesis, sí. Y se complementa con la última cualidad, la capacidad para tolerar el conflicto. La mayoría de la gente lo evita a toda costa. Totalmente. Quien esté dispuesto a tener esas conversaciones incómodas, a defender una postura impopular, ya parte con una ventaja inmensa sobre el 90% de la gente. Entendido. Tenemos el kit personal. Energía, autoconocimiento, confianza, empatía estratégica y tolerancia al conflicto. Ahora, ¿dónde usamos estas herramientas? Porque Pfeffer dice que no todos los campos de batalla son iguales. Exacto. Habla de elegir por dónde empezar. Sostiene que empezar tu carrera en un departamento central y con poder, tradicionalmente finanzas, operaciones, ventas, Los que traen el dinero. esos, los que controlan el dinero o resuelven los problemas más críticos. Hacer eso tiene un impacto duradero. Te da visibilidad y acceso desde el principio. Pero, claro, ahí es donde quiere ir todo el mundo. La competencia debe ser feroz. Esa es la contrapartida. Por eso, a veces un camino menos convencional puede ser más inteligente. Un departamento nuevo que se ocupa de una iniciativa estratégica, por ejemplo, Menos gente, más visibilidad. justo, habrá menos competencia y más oportunidades para destacar. Lo importante es no acabar en un área periférica, sin poder ni influencia. Y una vez que estás en el sitio correcto, tienes que hacer que te vean. Y aquí Pfeffer desmonta otro de esos dichos populares. Al clavo que sobresales, le martillea. Dice que es el peor consejo que le puedes dar a alguien. Es que es una receta para la invisibilidad. Su lógica es simple. Para que te asciendan, para que te den un proyecto, primero tienen que pensar en ti. Y para pensar en ti, Tienen que saber que existes. tienen que saber que existes. Cita a líderes como Akio Morita, cofundador de Sony, que en una cultura tan formal como la japonesa no dudaban en desafiar las convenciones para hacerse notar. Ser memorable es un activo. Esto me lleva a otra de sus ideas más polémicas, que la simpatía está sobrevalorada. Uf, esa se las trae. Es que va en contra de todo lo que nos enseñan sobre trabajo en equipo y buen ambiente. De verdad sostiene que es mejor ser un ganador antipático que un perdedor encantador. Absolutamente. Y el ejemplo que da de Robert Moses, el gran constructor de Nueva York, es brutal. Era un personaje, ¿eh? Era implacable, tenía muchísimos enemigos. Uno de ellos, Kinsland Massey, un político influyente, juró destruirlo. Años después, cuando sus intereses convergieron, se convirtieron en aliados íntimos. Increíble. La lección de Pfeffer es que la gente se siente atraída por el poder y la victoria. Perdonan y olvidan si creen que estar de tu lado les beneficia. La victoria une más que el afecto. Vale. Todo esto requiere una base, unos cimientos. ¿Cómo se construyen esos recursos, sobre todo si empiezas desde abajo sin un cargo importante? Pfeffer dedica un capítulo a esto, crear algo de la nada. Y uno de los recursos más poderosos y accesibles es la información. El caso de Frank Stanton en la CBS es un ejemplo perfecto. ¿Qué hizo? Empezó en el departamento de investigación y se dedicó a recopilar datos sobre la audiencia, algo que a nadie le importaba mucho entonces. Pronto se convirtió en la única persona que podía responder a las preguntas clave. Se hizo indispensable. Se convirtió en el guardián de la información. Exacto. Otra forma es crear foros o redes. El ejemplo de Klaus Schwab es increíble. Empezó con un pequeño foro para empresarios europeos y poco a poco lo fue convirtiendo en lo que hoy es el foro de Davos. Vaya. Creó una plataforma que le otorgó un poder inmenso, simplemente por ser el que conectaba a toda la gente importante. Y eso conecta directamente con la importancia de la posición en una red, ¿no? No es solo tener muchos contactos. No, es dónde estás situado. Ser un broker, un puente entre dos grupos que no están conectados entre sí, es una de las posiciones más poderosas que existen. Controlas el flujo de información, de recursos. Eres el peaje. Eres el peaje, sí. Bien, hemos hablado de las cualidades, del terreno, de los recursos. Ahora llegamos a la parte más visible, casi teatral. Actuar y hablar con poder. Aquí es donde las tácticas se vuelven muy concretas, y el contraste que presenta entre el testimonio de Oliver North y el de Donald Kennedy ante el Congreso de EU lo ilustra a la perfección. Es que es brutal esa comparación. North, implicado en el escándalo Irán-Contra, apareció con su uniforme militar, erguido, mirando a los ojos, usando un lenguaje potente, emocional, parecía un héroe. Totalmente. Y luego Kennedy, rector de Stanford, acusado de irregularidades financieras, fue rodeado de abogados, con un lenguaje enrevesado, dubitativo, mirando hacia abajo. Parecía culpable antes de abrir la boca. Es que la forma lo es todo.
Y Pfeffer da consejos muy específicos. Mostrar enfado en lugar de tristeza o culpa, porque el enfado se asocia con un estatus alto. Qué curioso. Usar un lenguaje corporal expansivo, ocupar espacio. Interrumpir a otros y no dejar que te interrumpan. Usar metáforas, listas de 3 elementos. Es una coreografía del poder. Esto me recuerda a algunos de los marcos teóricos que vimos. Por ejemplo, el trabajo de Gary Juhl sobre tácticas de influencia. Lo que Pfeffer describe como actuar con poder encaja con lo que Jung llamaría tácticas de legitimación. Como el uniforme de North. Exacto. O incluso tácticas de presión. No son ideas aisladas, son patrones que se han estudiado. Claro. Y también conecta con aquel estudio de Falvo y Peplau sobre relaciones íntimas, ¿te acuerdas? Sí. Las personas que se sentían con más poder usaban estrategias más directas y bilaterales. No se andaban con rodeos. La actuación que describe Pfeffer es la versión corporativa de esa estrategia directa. Esta es mi postura, esto es lo que quiero y actúo como si esperara conseguirlo. Y toda esta actuación, al final, lo que construye es una reputación. Y Pfeffer insiste mucho en que la percepción crea la realidad. Totalmente. Las primeras impresiones se forman en milisegundos y son muy difíciles de cambiar. Una vez que te ganas la reputación de ser una persona resolutiva, influyente o brillante, Ya te la quedas. ya te la quedas. La gente tenderá a interpretar tus acciones ambiguas a través de ese filtro. Si cometes un error, pensarán, bueno, tendría sus razones. Si alguien sin esa reputación comete el mismo error, dirán, ya sabía yo que no era tan bueno. Es una profecía autocumplida. Claro, pero en el camino hacia el poder, los fracasos y la oposición son inevitables. ¿Cómo se gestiona eso? Con persistencia y resiliencia. La clave, según Pfeffer, es no tomarse las cosas como algo personal. Los ataques no van dirigidos a ti, sino a la posición que ocupas o a los objetivos que persigues. Y también la habilidad de avanzar en múltiples frentes a la vez. Para que si una puerta se cierra... Ya tengas otras 3 entreabiertas. ¿Y cómo se pierde el poder una vez que se tiene? A menudo, y esto es muy irónico, es una consecuencia directa de tenerlo. El exceso de confianza te vuelve ciego y sordo. La soberbia. La soberbia. La impaciencia te hace cometer errores, el agotamiento te pasa factura. Pero el factor más importante es que el mundo cambia, y las tácticas que te llevaron al éxito pueden volverse obsoletas. Si no te adaptas, el poder se desvanece. Y llegamos a la pregunta del millón, que Pfeffer aborda al final de su libro. Todo este comportamiento político, esta lucha, este cinismo, ¿es bueno para la organización? Su respuesta es, de nuevo, directa y provocadora. Dice que no deberíamos preocuparnos tanto por la organización, porque la organización no se preocupa por nosotros. Uf, eso es duro, pero supongo que lo argumenta. Sí, claro. Señala los despidos masivos, los recortes de pensiones, las luchas de poder internas, como prueba de que la lealtad de la empresa hacia el empleado es cosa del pasado. Sostiene que, en un entorno donde cada cual debe velar por sí mismo, dominar estas habilidades no es una opción, es una necesidad para sobrevivir. Entiendo el argumento de la autoprotección, pero ¿no genera un caos disfuncional que todo el mundo esté jugando a este juego político? Él argumenta que no necesariamente. De hecho, sugiere que la política interna, aunque parezca caótica, puede ser un mecanismo de decisión más eficaz que una jerarquía autoritaria y desconectada de la realidad. ¿Ah, sí? Sí, permite que múltiples puntos de vista compitan, que se formen coaliciones y que, en teoría, la mejor idea, respaldada por la alianza más fuerte, sea la que prevalezca. Es como un mercado de ideas y de influencia. Pues después de este análisis, la imagen que queda es la de un mundo profesional mucho más complejo y, por qué no decirlo, más salvaje de lo que nos gusta admitir. El rendimiento es importante, pero es solo una pieza del puzzle. La idea principal, y creo que es un mensaje de esperanza dentro de toda esta crudeza, es que el poder no es un rasgo innato, no es algo con lo que se nace. Es una habilidad. Es un conjunto de habilidades, de estrategias y, sobre todo, una mentalidad que se puede aprender, practicar y perfeccionar. Y para terminar, dejamos una última reflexión sacada directamente de Pfeffer. Él señala que muy a menudo somos cúmplices de nuestra propia falta de poder. Sí. Lo cedemos voluntariamente, al no sentirnos poderosos,
al no pedir lo que queremos, al callarnos, al creer demasiado en ese mundo justo del que hablábamos al principio. Lo que plantea una pregunta para que cada cual se la lleve a casa. ¿De qué pequeñas maneras, en las interacciones diarias, en esa reunión, en ese correo electrónico, se podría estar cediendo poder sin ni siquiera darse cuenta? Una cuestión para meditar hasta nuestro próximo análisis.